Imagina un mundo donde el pasado te persigue como una sombra, donde tu nombre es sinónimo de derrota y tu futuro parece condenado al olvido. Este es el mundo de Mefiboset, un hombre marcado por la tragedia, lisiado desde su infancia y exiliado en la oscuridad de Lo-debar. Pero en el corazón de Jerusalén, un rey guarda un juramento olvidado, una promesa que cambiará el destino de Mefiboset para siempre. Esta es una historia de redención, de lealtad y de segundas oportunidades. Una historia donde el amor vence al rencor, donde la bondad triunfa sobre la traición y donde un hombre, contra todo pronóstico, descubre que su legado no está escrito en sus limitaciones, sino en su capacidad para levantarse. Prepárate para sumergirte en una narrativa épica que te llevará desde los campos polvorientos de Lo-debar hasta el esplendor del Palacio de Jerusalén. Una historia que te recordará que, sin importar cuán caído parezca un sueño, siempre hay una mano dispuesta a levantarte si tienes el valor de creer en ella. El sol se alzaba sobre las colinas de Jerusalén, bañando la ciudad dorada con una luz que parecía sacada de los sueños más antiguos. En el palacio real, el rey David, con su barba plateada y su mirada llena de sabiduría, se sentó en su trono, rodeado de sus consejeros y guerreros. Pero aquel día, su corazón no estaba en las batallas ni en los asuntos del reino. Un recuerdo lo atormentaba, un juramento hecho años atrás, una promesa que había quedado pendiente como una sombra en su alma. ¿Dónde está Mefiboset?, preguntó el rey, su voz resonando en la gran sala. Los presentes se miraron entre sí, confundidos. Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto del difunto rey Saúl, era un nombre que pocos pronunciaban. Tras la caída de la casa de Saúl, Mefiboset había quedado relegado al olvido, viviendo en la oscuridad de Lo-debar, un lugar remoto y desolado. Mi señor, dijo uno de los siervos, inclinándose, Mefiboset reside en Lo-debar. Es un hombre lisiado, incapaz de caminar desde su infancia. David asintió lentamente, pero su mirada se endureció con determinación. Traedlo a mí, ordenó. No importa la distancia ni el esfuerzo. Hice un juramento a Jonatán, mi amigo, y no descansaré hasta cumplirlo. Mientras los mensajeros partían hacia Lo-debar, el viento pareció susurrar historias del pasado, de amistades rotas y promesas olvidadas. Pero esta era la hora de la redención, y Mefiboset, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. Los mensajeros del rey cabalgaron sin descanso, atravesando valles y montañas bajo un cielo que cambiaba del azul intenso al rojo ardiente del atardecer. Lo-debar no era un lugar fácil de encontrar, era un rincón olvidado, donde el polvo y el silencio reinaban. Allí, entre casas humildes y calles desiertas, vivía Mefiboset, alejado del mundo y de su legado. Mefiboset, ahora un hombre de 30 años, pasaba sus días en una pequeña habitación, sentado junto a una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Sus piernas, inútiles desde aquel fatídico día en que su niñera lo dejó caer mientras huían de la ira de Saúl, eran un recordatorio constante de su fragilidad. Pero su mente era aguda, y su corazón guardaba un profundo resentimiento mezclado con una extraña resignación. ¿Por qué vendrían mensajeros del rey a buscarme?, murmuró Mefiboset cuando escuchó el rumor de los caballos acercándose. Su sirviente, Siba, un hombre astuto y de mirada calculadora, se apresuró a entrar en la habitación. Mi señor, dijo Siba, con una mezcla de ansiedad y curiosidad, los mensajeros del rey David están aquí. Dicen que ha sido convocado a Jerusalén. Mefiboset sintió un escalofrío recorrer su espalda. Jerusalén, la ciudad que había dejado atrás hacía tanto tiempo, era ahora un lugar lleno de recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. ¿Qué quiere el rey de mí?, preguntó, su voz temblorosa. No lo sé, mi señor, respondió Siba, pero no podemos negarnos. El rey lo ha ordenado. Mefiboset asintió lentamente, mientras los mensajeros entraban en la casa. Su mirada se cruzó con la de ellos, y en ese momento supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mefiboset observó cómo los mensajeros preparaban una litera para transportarlo. Sus manos se aferraron a los brazos de su silla, como si temiera que el simple acto de moverse pudiera despertar fantasmas del pasado. Cada golpe de martillo al ajustar la litera resonaba en su mente como un eco de aquel día en que todo cambió. Recordó el caos, los gritos, el miedo en los ojos de su niñera cuando la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán llegó a sus oídos.
Él era solo un niño entonces, pero el peso de su linaje ya pesaba sobre sus hombros. Y luego, la caída. Aquel momento en que sus piernas dejaron de responder, y con ellas, sus sueños de un futuro digno de su sangre real. ¿Estás listo, mi señor?, preguntó Siba, interrumpiendo sus pensamientos. Mefiboset asintió en silencio, permitiendo que lo cargaran sobre la litera. El viaje a Jerusalén sería largo, y cada paso de los caballos lo acercaría a un destino que no podía comprender. ¿Qué quería David de él? ¿Acaso el rey buscaba venganza por los pecados de Saúl? ¿O había algo más, algo que Mefiboset no se atrevía a esperar? Mientras la comitiva se ponía en marcha, Mefiboset cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. El camino era polvoriento, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos morados y dorados. A lo lejos, las murallas de Jerusalén empezaban a vislumbrarse, imponentes y amenazantes. Jerusalén, susurró Mefiboset, como si pronunciar el nombre de la ciudad pudiera conjurar los recuerdos que tanto había intentado olvidar. Las puertas de Jerusalén se alzaban ante Mefiboset como gigantes de piedra, testigos silenciosos de innumerables historias de gloria y tragedia. La ciudad bullía de vida, mercaderes pregonaban sus productos, niños correteaban por las calles y los soldados vigilaban desde las murallas. Pero para Mefiboset, todo aquel bullicio era un recordatorio de lo que había perdido. La litera avanzó lentamente por las calles empedradas, mientras los curiosos se agolpaban para ver quién era aquel hombre que llegaba escoltado por los mensajeros del rey. Murmullos y susurros seguían su paso, y Mefiboset no podía evitar sentir que cada mirada lo juzgaba, cada palabra lo condenaba. ¿Será él?, oyó decir a una mujer. ¿El nieto de Saúl? Dicen que el rey lo ha mandado llamar, respondió un hombre. ¿Qué querrá David con él? Mefiboset apretó los puños, tratando de ignorar las voces. Sabía que no era bienvenido en Jerusalén, que su mera presencia era un recordatorio incómodo de un pasado que muchos preferían olvidar. Pero no tenía elección. El rey lo había convocado, y desobedecer no era una opción. Finalmente, la comitiva llegó al palacio. Las puertas se abrieron con un chirrido solemne, y Mefiboset fue llevado al gran salón del trono. Allí, sentado en su majestuoso trono, estaba el rey David. Su presencia era imponente, pero en sus ojos había algo que Mefiboset no esperaba: compasión. Mefiboset, hijo de Jonatán, dijo David, su voz resonando en la sala. No temas. Mefiboset contuvo el aliento. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una trampa, una burla, o algo más? El silencio en la sala del trono era palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar aquel momento. Mefiboset, aún sobre la litera, bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de David. No temas, repitió el rey, esta vez con una voz más suave, casi paternal. He mandado llamarte porque deseo honrar el juramento que hice a tu padre, Jonatán, mi amigo más querido. Mefiboset alzó lentamente la vista, confundido. ¿Honrar un juramento? ¿Después de todos estos años? Mi señor, murmuró, su voz temblorosa, yo no soy más que un perro muerto. ¿Por qué te fijarías en mí? David se levantó de su trono y descendió los escalones hasta quedar frente a Mefiboset. La sala contuvo el aliento. Tú eres el hijo de Jonatán, dijo David, colocando una mano sobre el hombro de Mefiboset. Y por su amor, y por el juramento que le hice, te devolveré todas las tierras que pertenecieron a tu abuelo Saúl. Además, comerás siempre a mi mesa, como uno de mis hijos. Mefiboset sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Tierras? ¿Un lugar en la mesa del rey? Era más de lo que jamás había soñado, más de lo que creía merecer. Mi señor, balbuceó, las lágrimas llenando sus ojos, ¿por qué muestras tanta bondad hacia alguien como yo? David sonrió, y en su sonrisa había una mezcla de tristeza y esperanza. Porque la promesa que hice a tu padre es sagrada, respondió. Y porque el amor que tuve por él vive aún en mi corazón. Las palabras de David resonaban en la mente de Mefiboset como un eco que no cesaba. ¿Era posible que después de años de vivir en la sombra, en el olvido y la miseria, alguien le ofreciera no solo perdón, sino también honor?
Las lágrimas que habían brotado de sus ojos ahora caían libremente, limpiando el polvo de años de desesperanza. Mi señor, dijo Mefiboset, inclinando su cabeza en un gesto de humildad, ¿cómo puedo aceptar tal generosidad? Soy indigno de tu bondad. David se arrodilló frente a él, algo que ningún rey haría ante un hombre común. Sus ojos, llenos de una sinceridad inquebrantable, se encontraron con los de Mefiboset. No es cuestión de merecer, dijo David. Es cuestión de justicia y de amor. Tu padre fue como un hermano para mí, y te veo a ti como mi propio hijo. Acepta este regalo, no por ti, sino por la memoria de Jonatán y por el juramento que nos unió. Mefiboset sintió que algo dentro de él se quebraba, como si una cadena que había llevado toda su vida finalmente se soltara. Asintió lentamente, sin palabras, porque ninguna podía expresar la mezcla de gratitud, incredulidad y esperanza que inundaba su corazón. David se levantó y ordenó a sus siervos que prepararan un banquete en honor a Mefiboset. La noticia se extendió rápidamente por el palacio y luego por la ciudad. El nieto de Saúl había sido recibido en la casa del rey, no como un enemigo, sino como un hijo. El banquete fue un evento magnífico, como solo el rey David podía organizar. Las mesas estaban llenas de manjares, panes recién horneados, frutas jugosas, carnes asadas y vino de la mejor cosecha. Los invitados, nobles y guerreros, observaban con curiosidad a Mefiboset, quien ocupaba un lugar de honor junto al rey. Mefiboset se sentía incómodo bajo tantas miradas. No estaba acostumbrado a tanta atención, y menos aún a ser tratado como alguien importante. Cada bocado que tomaba le sabía a duda, como si en cualquier momento alguien se levantara para denunciarlo como un impostor. Relájate, Mefiboset, dijo David, notando su incomodidad. Este es tu lugar ahora. Eres parte de mi familia. Mefiboset asintió, pero en su mente aún resonaban las voces del pasado, aquellas que le decían que no merecía estar allí. Sin embargo, con cada palabra amable de David, con cada sonrisa de los presentes, esas voces se hacían más débiles. Mientras la noche avanzaba, Mefiboset comenzó a notar las miradas de algunos de los invitados. No todas eran de curiosidad o amabilidad, algunas estaban cargadas de resentimiento y envidia. Entre ellos estaba Siba, su antiguo sirviente, quien observaba la escena con una expresión que Mefiboset no podía descifrar. Mi señor, dijo Siba, acercándose con una reverencia exagerada, es un honor verte en la mesa del rey. Mefiboset intentó sonreír, pero algo en la voz de Siba lo inquietó. ¿Era genuina su felicitación, o había algo más detrás de esas palabras? La noche siguió su curso, pero Mefiboset no pudo disfrutar plenamente del banquete. La mirada de Siba lo perseguía, como una sombra que no podía ignorar. Aunque el rey David lo había recibido con los brazos abiertos, Mefiboset sabía que no todos en el palacio compartían ese sentimiento. Al día siguiente, Mefiboset fue llevado a las tierras que habían pertenecido a su abuelo Saúl. Los campos eran vastos y fértiles, y las casas estaban bien construidas. Era un legado que había creído perdido para siempre. Sin embargo, mientras recorría las tierras, notó que los trabajadores lo miraban con recelo. Estas tierras han sido manejadas por Siba durante años, le explicó uno de los siervos del rey. Él ha sido el administrador desde que la casa de Saúl cayó en desgracia. Mefiboset frunció el ceño. Siba había sido su sirviente en Lodebar, pero ahora parecía tener un poder considerable en estas tierras. ¿Cómo reaccionaría al saber que Mefiboset era el nuevo dueño? Esa misma tarde, Siba se presentó ante Mefiboset con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi señor, dijo Siba, inclinándose, es un honor servirte nuevamente. Estas tierras han prosperado bajo mi cuidado, y estoy seguro de que juntos las haremos aún más productivas. Mefiboset asintió, pero no pudo evitar sentir que Siba escondía algo. ¿Estaría realmente dispuesto a ceder el control de las tierras, o estaría tramando algo detrás de su espalda? Los días pasaron, y Mefiboset intentó adaptarse a su nueva vida. Las tierras de su abuelo eran hermosas, pero también eran un recordatorio constante de las responsabilidades que ahora cargaba sobre sus hombros. Sin embargo, no todo era como parecía. Siba, astuto y calculador, comenzó a sembrar dudas entre los trabajadores y los siervos. ¿Por qué deberíamos servir a un hombre que no ha hecho nada por estas tierras?
murmuraba Siba en los oídos de los campesinos. Él no conoce el esfuerzo que hemos puesto aquí. Pronto, los murmullos se convirtieron en resentimiento abierto. Los trabajadores comenzaron a desobedecer las órdenes de Mefiboset y algunos incluso abandonaron las tierras. Mefiboset, acostumbrado a la soledad pero no al conflicto, no sabía cómo manejar la situación. Siba, dijo Mefiboset una tarde, llamando a su antiguo sirviente, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué los trabajadores me desobedecen? Siba bajó la mirada, fingiendo preocupación. Mi señor, los hombres son simples. No entienden el cambio. Necesitan tiempo para aceptar tu autoridad. Pero no te preocupes, yo me encargaré de que todo vuelva a la normalidad. Mefiboset quiso creerle, pero algo en la voz de Siba lo inquietaba. ¿Estaría Siba realmente de su lado, o estaría manipulando la situación para mantener su poder? Mientras tanto, en Jerusalén, el rey David comenzó a escuchar rumores sobre las dificultades de Mefiboset. Mi señor, dijo uno de sus consejeros, parece que Mefiboset no está manejando bien las tierras que le diste. Los trabajadores están descontentos y algunos han abandonado sus labores. David frunció el ceño, preocupado. Mefiboset es un hombre bueno, pero tal vez necesita ayuda, murmuró el rey. Enviaré a alguien a investigar. El enviado del rey, un hombre sabio y experimentado llamado Eliab, llegó a las tierras de Mefiboset al amanecer. Su misión era clara, descubrir la verdad detrás de los rumores de descontento. Eliab comenzó a hablar con los trabajadores, escuchando sus quejas y observando sus rostros. Pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. ¿Por qué desobedecen a Mefiboset?, preguntó Eliab a un grupo de campesinos. Siba nos dijo que Mefiboset no tiene derecho a estas tierras, respondió uno de ellos, bajando la voz. Nos dijo que el rey pronto se daría cuenta de su error y que todo volvería a ser como antes. Eliab frunció el ceño. Las palabras de los campesinos confirmaban sus sospechas, Siba estaba manipulando la situación para mantener su influencia. Mientras tanto, Mefiboset, agobiado por la situación, decidió enfrentar a Siba directamente. Siba, dijo Mefiboset, con una firmeza que no sabía que tenía, he escuchado rumores de que está sembrando discordia entre los trabajadores. ¿Es cierto? Siba bajó la mirada, pero su voz sonó fría y calculadora. Mi señor, estos hombres son ignorantes. No entienden la magnanimidad del rey ni tu posición. Solo intento ayudarte a mantener el orden. Mefiboset sintió que la ira brotaba en su interior, pero antes de que pudiera responder, Eliab entró en la habitación. He escuchado suficiente, dijo Eliab, mirando directamente a Siba. El rey David será informado de tus acciones. El palacio de Jerusalén estaba en silencio cuando Eliab presentó su informe al rey David. Las palabras del enviado resonaron en la gran sala, y los rostros de los presentes se llenaron de indignación. Siba ha traicionado la confianza que deposité en él, dijo David, su voz llena de decepción. Ha sembrado discordia entre los trabajadores y ha intentado socavar la autoridad de Mefiboset. David se levantó de su trono y caminó hacia la ventana, mirando hacia las tierras que ahora pertenecían a Mefiboset. Que Siba sea llevado ante mí, ordenó el rey. Él responderá por sus acciones. Mientras tanto, Mefiboset esperaba ansiosamente en sus tierras, sin saber qué decisión tomaría el rey. Cuando vio llegar a los mensajeros reales, su corazón se aceleró. Mefiboset, hijo de Jonatán, dijo uno de los mensajeros, el rey te convoca a Jerusalén. Siba será juzgado por sus acciones. Mefiboset asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que este juicio no solo determinaría el futuro de Siba, sino también el suyo propio. Al llegar a Jerusalén, Mefiboset fue llevado directamente a la sala del trono. Allí, Siba estaba de pie, con las manos atadas y una expresión de miedo en su rostro. Siba, dijo David, su voz firme y llena de autoridad, has traicionado la confianza que deposité en ti. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Siba bajó la mirada, sin palabras. El silencio en la sala del trono era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Todos los ojos estaban puestos en Siba, quien, con las manos atadas y la cabeza gacha, parecía haber perdido toda su arrogancia. Siba, dijo el rey David,
rompiendo el silencio, has abusado de la confianza que deposité en ti. Has sembrado discordia y has intentado socavar la autoridad de Mefiboset, a quien yo mismo he honrado. Por tus acciones, serás despojado de tu posición y de todo privilegio en estas tierras. Siba no dijo nada, pero su rostro se llenó de amargura. Sabía que no había escapatoria. David se volvió hacia Mefiboset, quien observaba la escena con una mezcla de alivio y tristeza. Mefiboset, dijo el rey, su voz suave pero firme, estas tierras son tuyas, y nadie te las arrebatará. Te daré hombres leales que te ayuden a administrarlas, para que nunca más tengas que enfrentar tal traición. Mefiboset inclinó la cabeza, agradecido. Gracias, mi señor, dijo, su voz temblorosa. No tengo palabras para expresar mi gratitud. David sonrió y colocó una mano sobre el hombro de Mefiboset. Con Siba fuera del camino, Mefiboset se dedicó a restaurar el orden en las tierras que le habían sido devueltas. Los nuevos administradores enviados por el rey David eran hombres leales y capaces, y bajo su guía, los trabajadores comenzaron a respetar y seguir las órdenes de Mefiboset. Aunque al principio se sintió abrumado por la responsabilidad, Mefiboset pronto descubrió que tenía un don para liderar. Escuchaba a los campesinos, entendía sus necesidades y trabajaba junto a ellos en los campos. Poco a poco, las tierras comenzaron a florecer como nunca antes. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos de los antiguos aliados de Siba todavía murmuraban en las sombras, resentidos por el cambio de poder. Pero Mefiboset, fortalecido por la confianza que el rey David había depositado en él, enfrentó estos desafíos con determinación. Mi señor, dijo uno de los administradores una tarde, mientras revisaban los cultivos, los hombres hablan de ti con respeto. Has ganado su lealtad. Mefiboset sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. No es mi mérito, respondió. Es el legado de mi padre y la bondad del rey David lo que ha hecho esto posible. Mientras tanto, en Jerusalén, David seguía atento al progreso de Mefiboset. Cada informe que recibía lo llenaba de orgullo, como si viera en Mefiboset un reflejo de su amigo Jonatán. Los años pasaron, y las tierras de Mefiboset se convirtieron en un símbolo de prosperidad y justicia. Bajo su liderazgo, los campos florecieron, las familias vivieron en paz y el nombre de Jonatán, su padre, fue recordado con honor. Mefiboset no solo restauró el legado de su familia, sino que también construyó uno nuevo, basado en la humildad, la gratitud y la lealtad. En Jerusalén, el rey David envejeció, pero su amistad con Mefiboset nunca decayó. Cada vez que Mefiboset visitaba el palacio, era recibido como un hijo, y juntos compartían historias de Jonatán, recordando los días de juventud y las promesas que los habían unido. Un día, mientras caminaban por los jardines del palacio, David se detuvo y miró a Mefiboset con una sonrisa sincera. Has honrado a tu padre de una manera que él estaría orgulloso, dijo David. Y has honrado también mi juramento. Mefiboset bajó la mirada, emocionado. Fue tu bondad, mi señor, la que me dio una segunda oportunidad. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. David colocó una mano sobre el hombro de Mefiboset. El amor y la lealtad no se miden en palabras, sino en acciones. Y tú, Mefiboset, has demostrado ambas. Así, Mefiboset vivió el resto de sus días como un hombre respetado y amado, recordado no por sus limitaciones, sino por su grandeza de espíritu. Y en cada cosecha, en cada sonrisa de los niños que corrían por los campos, el legado de Jonatán y la promesa de David vivieron para siempre. La vida puede llenarse de desafíos, pérdidas y momentos en los que sentimos que el mundo nos ha olvidado. Pero, como Mefiboset, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de levantarse, honrar su legado y construir un futuro lleno de propósito. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una mano extendida, una promesa que cumplir y una nueva oportunidad para brillar. ¿Qué esperas? Es tu momento de actuar, de honrar tu historia y de dejar una huella que perdure. El mundo está esperando tu grandeza.